Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Grecia Z y este es un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de Aileen Wuornos. ¿Quién es Aileen Wuornos? Es una asesina serial que mató aproximadamente a 7 personas, a 7 hombres. Es apodado también como el monstruo o la doncella de la muerte. Empecemos por quién es. Aileen Wuornos nació como Aileen Carol Peterman el 29 de febrero de 1956. Para saber un poco más de lo que es Aileen, tendríamos que ver su familia. La madre de Aileen, Diana Wuornos, conoció al papá de ella cuando tenía 14 años y él 16. En este caso, ella tenía 14 años y se enamoró profundamente. Se casó en 1954 a la edad de 15 años. Entonces, en ese momento ella estaba embarazada del hermano mayor de Aileen, que se llama Kate. Él nació en 1954. Y al año siguiente, Diane tiene a Aileen. En ese momento ya habían pasado más o menos 2 meses desde que Diane había pedido el divorcio. Ella no quería estar más con Leo, que es el padre de Aileen. Después de esta separación, Leo sirvió para las fuerzas militares y también fue encarcelado. En 1960, Diane ya no puede seguir con su estilo de vida. Diane empieza a tener muchísimos problemas económicos y decide que sus padres sean los que van a tener a Kate y a Aileen. Entonces los padres en 1960 lo que dicen es: ok, yo me quedo con los chicos, pero tú desapareces, tú ya no eres más mamá, yo los adopto con mis apellidos y tú ya no eres su madre. En todo este tiempo ellos creyeron, porque Aileen en ese momento tenía 5 años, 4 años y Kate 5. Creyeron que sus verdaderos padres en realidad eran sus abuelos. Tori y Rita, que son los abuelos, se supone que deberían ser unos adultos responsables, pero en este caso no lo eran. Ambos eran totalmente alcohólicos y lo que hacía Rita era emborracharse hasta quedarse tirada en el suelo, y Tori abusaba de Aileen constantemente. Esto lo sabemos por las declaraciones de Aileen. Entonces, a los 11 años aproximadamente, Aileen empieza a tener estos comportamientos de intercambio. ¿En qué se dan estos comportamientos? Si ella quería cigarros, si ella quería beber, si ella quería algo, ella intercambiaba eso por su cuerpo. Entonces, eso era lo que ella venía haciendo constantemente. También a los 12 años, ya que el hermano era bastante rebelde y Aileen también, dice que los abuelos por fin decidieron contarles cuál era la verdad sobre su madre y su padre. En el caso de la madre, ellos le dijeron que su madre tenía muchos problemas mentales, que en verdad se deshizo de ellos y que los dejó. Y en el caso del padre, le dijeron que él había abusado de personas, y entonces a él lo habían condenado a 10 años en prisión, y en prisión habían abusado de él. Entonces lo que hizo fue ahorcarse en su propia celda. Y esta fue la verdad que se les contó a ellos dos. Ya un poco más adelante, cuando Aileen tenía 14 años, ella fue víctima de abuso por parte del
amigo del abuelo. Ella queda embarazada por este abuso y va hacia sus abuelos. Les dice, ¿sabes qué? Me han hecho eso y estoy embarazada. En vez de apoyarla y ayudarla, en realidad lo que hicieron fue no creerle, restarle importancia. La botaron de la casa y ella tuvo que ir a un centro de acogida en Detroit para madres embarazadas. Ella dio a luz en julio a un bebé varón y lo dio en adopción mientras estuvo un tiempo en esta casa, en este lugar de acogida. En julio del 71 ocurre un hecho. Rita, la abuela de Aileen, había muerto a causa de una falla hepática. Entonces la llamaron, ella estaba triste, pero también de alguna manera no tanto por todos estos abusos de estos años. Sin embargo, lo que le causó muchísima molestia es que Diane empezó a buscar a sus hijos. Los empezó a buscar porque decía que Tori, el abuelo, había matado a Rita. Entonces, que se querían sumar para poder llegar a hacer algún juicio en contra de Tori. Aileen lo vio como, no me estás buscando todos estos años, no te interesaba mi vida, ni siquiera nada, no sé de ti, de nada, desde que tengo 4 años, y solamente me estás buscando por un beneficio económico para el seguro. Entonces esto a Aileen le pareció horrible, no le pareció decente y ya no quiso saber más nada de la madre. En realidad ahí empezaron sus conflictos porque empezó a tener conductas muy erráticas. Empezó a robar, empezó a manejar ebria y ahí empezó su camino de prostitución. En internet se puede encontrar muchísimos de los seudónimos que ella tenía para ejercer la prostitución. Un hecho a acotar es que en el 74 ella estaba conduciendo ebria y tuvo un accidente y disparó su arma calibre 22. Cuando la citaron ya para su juicio, ella escapó. Pero tenemos que tener muy en cuenta lo que es el arma calibre 22. En julio del 76, lamentablemente su hermano Kate muere tras un cáncer de esófago, perdió la batalla y ella era la única beneficiaria de su seguro, así que se le estaría entregando cerca de $10,000. En vez de cambiar su vida, pagar sus deudas, comenzar de nuevo y toda esa serie de cosas que podría haber hecho con ese dinero, lo que hizo fue todo lo contrario. Sí pagó sus deudas, pero lo demás lo compró en un auto, en comprarse ropa, en cosas banales. La cosa es que rápidamente se quedó sin dinero. Entonces ella lo que quería acudir de nuevo era la prostitución. Cuando ella empezó a hacer este autostop, una de las personas que se pararon fue Luis Feld. Con él hubo una gran química. Él era el presidente aeronáutico de la Florida. Entonces, a pesar de la diferencia de edad, que él tenía 76 años y ella tenía 21, se casaron. Esto fue un revuelo. ¿Por qué? Porque él era uno de los solteros más codiciosos, tenía mucho dinero y ella era una NN. Entonces, a pesar de que
También la diferencia de edad era no solamente evidente, sino también era se prestaba para muchos chismes. Ellos estaban felices juntos, o eso parecía. Por fin, Aileen iba a poder tener lo que ella quería, tener dinero, una posición, iba a tener para comprarse las cosas que ella deseara. Sin embargo, ella no podía con su carácter. Ella tenía un carácter demasiado explosivo, demasiado fuerte, conflictivo. Entonces, no tenía necesidad de nada, de nada. Y aún así, lo que prefirió fue robar, meterse en líos menores, emborracharse, causar problemas, disturbios, peleas. Y hasta ahí había discusiones a la pareja, pero aún no se separaban. Lo que fue la gota que colmó el vaso fue que en una discusión acalorada con Fel, agarró el bastón de él y le pegó al bastón. Entonces, lo que hizo Fel es separarse de ella automáticamente y ponerle una orden de alejamiento. En julio del 84, Aileen fue a un bar gay, a tomarse unas cervezas, y ahí es donde conoce a Tara Moore. Tara Moore fue para ella un romance apasionado, acalorado. Fue el romance que rompió con todo. Ellas dos se conocieron, empezaron a estar juntas. Al poco tiempo, Tara dejó su empleo como limpiadora de hoteles. Ella era la que hacía limpieza en moteles en realidad. Y Aileen la estaba manteniendo con el sueldo que ella tenía como prostituta. En este caso, ellas vivían en moteles, en bosques, en donde pudieran, en verdad. Tenían poquísimo dinero. Entonces, para que Tara no trabajara y Aileen sea la que provea, ella empezó a tener 2 trabajos. El primero era en la mañana de mesera normal y en la noche de prostituta haciendo el autostop. A continuación empezaremos con todas las que fueron las víctimas. En el 89 de diciembre, en diciembre 89, a principios de diciembre se encuentra a Richard Mallory. A este hombre se le encuentra adentro de un bosque desnudo con 3 disparos de un arma calibre 22. Más allá se encuentra su auto y si bien lo vieron como un hecho aislado, no buscaron muy bien al asesino. Es más, no fue como que de interés para el público en general. Los siguientes meses, lo que sucedió fue que encontraron igual cadáveres de personas en un rango de edad entre los 40 y los 62 años. Y todos tenían esa particularidad, que estaban hechos con un arma calibre 22, que tenían múltiples disparos, que los encontraban sin ropa en el bosque. Algunos se encontraban en los carros, otros no. Y para la policía, estos eran personas de bien, que tenían familia, tenían hijos, eran importantes para la sociedad, tenían un trabajo. Entonces, tenían que ponerse manos a la obra. Aunque la gente en sí estaba diciendo esto se trata de un asesino serial,
ningún policía podía dar pistas de quién era este asesino serial, ni cómo era su modus operandi. El 1 de junio del 90 apareció con las mismas características David Pierce. Él tenía 6 balas, igual calibre 22. En el 6 de junio del 90 encontraron a Charles con 6 balas, igual calibre, con 9 balas calibre 22. Después encontraron a Troy Barnes, Dick Humphries, Walter Jane Antonio, y de Peter Sims no encontraron el cuerpo. ¿Qué sucede aquí? Aileen y Tyra estaban supuestamente en el carro de Peter Sims, este hombre al que no habían hallado el cuerpo. Tuvieron un accidente, el accidente estuvo fatal. Ellas dos salieron. Lo que sucedió fue que al tener este accidente, ellas salieron rápido del vehículo. Salieron sumamente rápido porque el vehículo no era de ellas. Entonces, en este accidente, Aileen se cortó las manos y lo dejó con sangre. Cuando la gente se acercó y le preguntó qué sucede, las podemos ayudar y todo lo que hacen las personas, ellas ya habían salido del carro y se fueron para nunca jamás. Entonces, cuando la policía llegó, en este momento, lo que hicieron fue preguntarles, bueno, cómo eran ellas, porque querían hacer un retrato robot. Se dieron cuenta que el carro le pertenecía a Peter y entonces empezaron a hacer todo lo que eran los esquemas. Estos esquemas de ellas dos se fueron directamente a todos los estados y a todos los lugares para que la gente pudiera reconocerlas. A ambas. Tara se fue a Pensilvania. Ellas dos estaban huyendo juntas. Sin embargo, en un momento dado, Tara se va sola y se va a Pensilvania. Ahí ella estaría con su familia. En ese momento que ella estaba con su familia, ella les cuenta la relación, le cuenta lo que sucedió y la familia le dice, habla con la policía, tú no tienes nada que ver, habla con la policía. Y eso fue lo que hizo. Ella habló con la policía y la policía le dijo, ya, ok, perfecto. Nosotros te vamos a dar inmunidad siempre y cuando tú hagas que Aileen dé una confesión completa de todos los crímenes. Entonces Tara acepta y empieza el plan de la confesión. En ese momento Aileen estaba en la cárcel porque tenía una libertad condicional que había roto. Así que ella está en la cárcel y a Tyra se la llevan a un hotel cómoda ahí y le interviene en el teléfono para poder tener esa conversación. Entonces ella normal empieza a hablar con ella, empieza a hablar con Aileen, le dice sí, ¿cómo estás? Todo, ¿no? Y luego lo que le dice es tengo miedo de que me agarren, tengo miedo de que me busquen y que me metan a la cárcel por todos estos crímenes, estoy asustada. A lo que Aileen le dice, y lo voy a leer y cito textualmente: eres inocente, no voy a dejarte ir a la cárcel. Escucha,
Si tengo que confesar, lo haré. Lo que soy, la que hizo todo, no puedo dejar que te metas en problemas por algo que no hiciste. En enero el 16 de enero del 91, ella hizo toda esta confesión. Luego, ya en el 92, ella cambió su confesión y lo que dijo fue que ella se había tratado de defender de todos estos hombres, que en realidad ella, si bien hacía el autostop y todo para la prostitución, lo que ellos querían hacer era violarla y que ella solamente se defendió de eso. Entonces vamos a regresar al primer hombre asesinado. El 30 de noviembre del 89, Aileen cuenta que Mallory, ella hizo el autostop, se subió al carro y Mallory se puso totalmente violento con ella. Entonces, al ponerse violento, empezó la empezó a golpear. Después de ello, lo que hizo fue dejarla inconsciente. En ese momento, él abusó de ella. Cuando ella se levanta, ella estaba así, estaba en el volante, no se podía mover, estaba como que amarrada. Y con una vara de hierro, Mallory le estaba golpeando. Entonces, ella no sabe ni cómo pudo escapar sus manos, agarró su arma calibre 22 y le pegó 3 tiros. En ese momento ella estaba asustada, no sabía qué hacer, quería huir de una vez de la escena del crimen, pero se dio cuenta de que no tenía dinero, de que tenía muchos problemas monetarios. Entonces, lo que pensó fue, bueno, le voy a robar todo. Así que lo que hizo fue robarle todo lo que tenía a Mallory y después dejar su cuerpo en un lado y el carro en otro lado y llevarse sus pertenencias. Luego también acusó que eso fue lo que hizo con Mallory y que las otras 6 personas ocurrió exactamente lo mismo. No el mismo procedimiento, pero sí ella reaccionó de esa manera porque esas 6 personas trataron de abusar de ella. Ante el público, ante el jurado, el juez, esto era inviable. ¿Por qué? Porque ella tenía un historial delictivo bastante grande. Ella había admitido que había asesinado a los hombres. Y no aceptaban la defensa personal en este caso. También le dijeron que ella era una asesina serial. Se metió a la iglesia también. Ellos decían como que la gente religiosa decía que ella tenía que morir. O sea, ella tenía que morir, le tenía que poner la inyección letal. Con eso también estaban de acuerdo los testigos. El pueblo en general ya la había condenado sin tan siquiera escucharla. Y el juez hizo exactamente lo que el pueblo quería: darle la inyección letal. No solamente es eso, a ella la condenaron por 6 cadenas perpetuas con inyección letal. Fueron 6 porque el séptimo cadáver, el de Peter, no se halló nunca. Entonces solamente la condenaron a 6. ¿Qué dijo la defensa de ella? Empezó por Richard Mallory. Empezó a desacreditar a estos hombres buenos, con familia, hijos, que jamás harían nada malo. Él, un año antes de su ejecución, asesinato, él había salido por una condena de violación. Entonces sacaron las pruebas, dijeron, mira,
él en verdad tiene muchas denuncias por abuso y tuvo una condena. Y recién, hace ya un año, había cumplido su condena. Entonces, puede que diga la verdad. Y lo que él le dijo al juez fue, es una asesino serial. No hay más. No hay más. Es un asesino serial y no se puede hacer nada. Ya la sentencia está dictada. Lo que sucede con Richard Mallory en particular es que Richard ella nunca cambió la versión. Con Mallory ella siempre dijo lo mismo, se mantuvo a lo largo del tiempo. Nunca cambió detalles, nunca cambió versión, nunca cambió nada. Entonces, con los otros sí, con los otros cambió versión, le agregaba una cosa, le quitaba otra, todo para que saliera un poco más beneficiada de esto. Pero con Richard Mallory no, con el primer asesinato, que todo se hizo en un año prácticamente. Lo que la gente piensa es que como en el primero salió impune, que sí fue verdad lo del primer intento, la primera violación, y como salió impune, que las otras realmente no fueron así, que en realidad sí mató a los otros por dinero, por robarles todo, y que el primero fue como un catalizador para que ella fuera esta asesina serial y que se saliera con la suya. Jeff Bush, gobernador de la Florida, él cuando vio el caso lo que pensó fue, es una persona que tiene en definitiva algún problema mental, algún problema psiquiátrico. Y él hizo todo para que fueran a verla, a ver cuál era su estado mental. Todo sucedió bastante extraño. ¿Por qué? Porque fueron 3 psiquiatras a observarla, a hacerle sus test y todo. Fueron 15 minutos. En 15 minutos muy poco se puede saber de la persona. Entonces es muy probable que todo fuera una farsa, porque en 15 minutos no se sabe nada de la persona. Y salieron y dijeron, no, ella está perfectamente, ella sabe que se va a morir, ella sabe que ha sido asesina y está bien de la cabeza. De que le hicieron un examen a profundidad para ver cómo estaba, su pasado y todo. No, de frente dijeron, no, sí está lista para que cumpla su condena. Un hecho para acotar es que cuando ella estaba en prisión, hubo una mujer que dijo que había soñado con Dios y que Dios le había dicho que tenía que adoptar a Aileen, tenía que tenerla como madre e hija. Aileen en ese momento daba muchísimas entrevistas, ella era muy abierta con cómo se sentía, ella era muy abierta con todo. Y la mujer llegó a hablar con ella y hacer esto de ser madre e hija, la metió al cristianismo y que Dios y todo. Lo digo de esta manera porque al final lo que ella quería era literal adoptar a Aileen por las entrevistas que daba y por el dinero que podía sacar de ellas. Entonces, de esta manera fue como Aileen le dijo, no más. No más, cuando se dio cuenta, ya no quiso saber de esta mujer y le echó a su vida. Aileen, a lo último de su vida, ella tenía 2 teorías. La primera era que todo era una conspiración de los policías.
¿Por qué? Porque ella, en el caso Mallory, ella había sido muy bruta para hacer el crimen, que había dejado huellas, que había dejado muchísima evidencia y que la policía no la atrapó porque no quiso atraparla, porque quería que ella se convirtiera en el monstruo que fue y que luego ellos la tendrían y podrían limpiar el mundo de ese monstruo. Esa es su primera teoría. Y la segunda era que ella pensaba que que los policías querían hacerle una violación conjunta cuando antes de que se vaya a la pena de muerte, que le ponían orina en su comida, que la golpeaban, y que ella era parte como del MK Ultra, de un control mental, que con ella están experimentando eso, del control mental. Entonces, esa era otra de las teorías de Aileen. Por último, ella murió el 9 de octubre del 2002. Y ese sería todo el caso. Aquí les dejo mis redes sociales si quieren seguirme en alguna de ellas. Y hasta luego y hasta el próximo video. Muchas gracias. I was just wondering how you're going to be, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right. I'm all right with it. And how? I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, I wasn't professional at what I was doing. Eileen, I did some sloppy work, and I left How prints. have you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They had the intercom on in the room, and they kept lying that it wasn't on, and they were using sonic pressure on my head since 1997. Sonic pressure. And every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure.